A ver, imaginen estar furiosos, o sea, absolutamente consumidos por un enojo de esos que te hacen hervir la sangre, precisamente después de haber completado un favor. Ujú, suena súper contradictorio. Es una escena rarísima, ¿verdad? Porque uno pensaría lógicamente que al tachar la tarea de tu lista, pues ya, al hacer lo que se te pidió, llegaría un alivio inmediato. Claro, el famoso de que ya cumpliste y te relajas. Exacto, pero pues no es así. Hoy en nuestra inmersión profunda vamos a desmenuzar la historia de Magdalena. Ella es alguien que cumplió paso a paso con su supuesta obligación familiar y sin embargo, terminó atrapada en una tormenta de resentimiento asfixiante. Sí, una tormenta que ella sola se alimentaba además. Y esto nos obliga a plantearnos una pregunta súper incómoda sobre nuestro comportamiento. O sea, ¿por qué cumplir con lo que se supone que debemos hacer a veces nos hace sentir más miserables, más vacíos y más enojados que simplemente atrevernos a decir que no? Pues mira, es una paradoja tremenda. Y la verdad es que expone las costuras de nuestras relaciones sociales. Y la respuesta no está en la tarea en sí o en el esfuerzo físico que requiere, Ajá. sino en todo este complejo andamiaje mental que construimos alrededor de ella. Para entender esta maquinaria oculta, hoy nos apoyamos en un material sumamente revelador. Viene del canal de YouTube Explorando un curso de milagros con Mouse. Que, a ver, para quienes no tengan el mapa completo de esta fuente, yo creo que vale la pena aclarar de qué va antes de arrancar. Sí, 100%. Porque cuando escuchamos un título como un curso de milagros, pues la mente se va luego a túnicas, nubes, misticismo o intervenciones mágicas literales, ¿no? Claro, te imaginas algo súper esotérico. Exacto, pero lo que plantea Morse aquí interpretando el texto es un entrenamiento mental radical, o sea, casi quirúrgico y muy aterrizado, diseñado para desmontar nuestras defensas psicológicas de todos los días. Sí, y en específico, este análisis se enfoca en la lección 98. Es uno de esos pilares conceptuales que resultan muy, pero muy incómodos. Híjole, sí, te mueve todo el tapete. Totalmente, porque nos quitan de tajo nuestro papel favorito, el de víctimas. Y ese es precisamente el inmenso valor de este texto. No busca darnos palmaditas en la espalda ni darnos la razón, sino confrontar nuestras propias narrativas. Y bueno, Moss utiliza el caso real de esta chica, Magdalena, para aterrizar toda esta teoría. Ella le escribe al canal porque pues resulta que su primo le exigió algo. Y se lo dijo con todas sus letras, que hacer esa tarea era su obligación y su responsabilidad. Una presión familiar clásica. Clásica. Magdalena, sintiéndose súper acorralada por esta presión, va, ejecuta la acción y declara algo que, seamos sinceros, muchos hemos pensado con resentimiento. Ella dice, pues hice lo que me correspondía, ya cumplí y san se acabó. Y San se acabó, pero el punto final nunca llegó. Ese es el centro de este conflicto. O sea, el problema en el mundo físico ya estaba resuelto. El primo obtuvo lo que quería, la tarea estaba terminada. Ujú. Pero en la mente de Magdalena, la guerra apenas comenzaba. Exactamente. Seguía dándole vueltas al asunto, rumiando el coraje, perdiendo el sueño por una interacción que ya había terminado hace horas, lo cual nos lleva directo a la carnita de nuestra exploración de hoy. A ver, Si la acción ya se completó y pasó a la historia, o sea, ¿qué está ocurriendo a nivel psicológico para que ese resentimiento sobreviva y hasta se multiplique con los días? fíjate que Mosía aborda esta prolongación del conflicto con un estilo muy directo, muy coloquial. De hecho, usa expresiones como «vamos a ver de bolón ping-pongón». Sí, me encanta eso. Sí, y lo hace precisamente para sacudir un poco esa narrativa de víctima tan calcificada que tenemos. Lo que le señala a Magdalena es un principio fundamental. Ella está reaccionando a algo que en realidad no está ahí. Wow, o sea, el comentario del primo, esa exigencia arrogante de que era su obligación, ¿fue únicamente el detonador? Exacto, solo el detonador. El enojo monumental que ella experimenta no nació exclusivamente de esas palabras. Es un enojo inmenso que ella ya traía contenido. Estaba literalmente buscando una excusa para salir. Y me parece fascinante visualizar la mecánica de esto, porque nos cambia por completo a quién solemos culpar de nuestro mal humor diario, ¿verdad? Totalmente. Podemos imaginar al primo exigente
como alguien que simplemente lanza un cerillo encendido. Ajá, un cerillazo. Un cerillo arrojado en medio de una calle limpia, pues no hace gran cosa. Parpadea un par de veces y se apaga solito. Así es. El verdadero peligro no está en el cerillo en sí. Reside en el hecho de que Magdalena, y bueno, si somos brutalmente honestos, casi todos nosotros, vamos caminando por la vida empapados en gasolina emocional. Qué buena analogía. Sí, empapados en gasolina. El primo tira el cerillo, claro, pero el incendio catastrófico es responsabilidad total del combustible invisible que nosotros ya traíamos cargando. Esa imagen mental lo captura perfecto. El combustible emocional es muy anterior al evento que supuestamente nos ofende. Ujú. Y según el marco que explica Mouso, esta contención constante de emociones ocurre porque la mente está, digamos, perpetuamente ocupada, pensando en algo distinto a su esencia. O utilizando los términos del texto, pensando en algo opuesto a lo que Dios creó en ella. Exactamente. Existe un desvío fundamental, una desconexión total entre lo que somos y lo que nos exigimos ser. Pero a ver, hay que aterrizar ese desvío en lo mundano, A ver, porque la idea suena súper profunda a nivel filosófico. Pero ya en la práctica del día a día, o sea, ¿cómo se fabrica toda esa gasolina inflamable? es una gran pregunta. Si nos levantamos en la mañana, nos preparamos el café, salimos a trabajar, o sea, ¿en qué momento exacto nos empapamos de este combustible antes de que alguien siquiera nos dirija la palabra? Pues mira, la gasolina tiene un nombre muy específico, y corrosivo además. En este marco de pensamiento, es la culpa. Híjole, La culpa. la culpa. El texto que cita la fuente es contundente al decir que los que están libres de culpa no tienen miedo. Claro. Entonces, cuando observamos una reacción tan cargada de ira ante una simple petición de un familiar, la raíz siempre es el miedo, y ese miedo emana de una sensación subterránea de ser culpables. O sea, cuando al familiar se le ocurre decir, es tu responsabilidad, esa frase reverbera en lo más profundo de nuestra psique. Exacto. Se asume esa carga irracional y se experimenta culpa por no querer hacer el favor, o por dudar, o por sentir que el esfuerzo entregado nunca es suficiente a los ojos de los demás. Funciona literal como un botón de pánico que nadie más ve. Ajá, totalmente. En lugar de tener la claridad de decir, oye, no, esto no me corresponde, resuélvelo tú, pues se internaliza la exigencia como si fuera una ley universal que no puedes romper. Y como duele tanto sentirse culpable, la mente hace este truco de magia defensivo. Es experta en protegerse. Sí, transforma esa culpa insoportable en un enojo fulminante contra el mensajero. El enojo se convierte en nuestra armadura. Sí, y la narrativa interna cambia por completo. Pasa a ser, no soy yo el que está mal por no querer ayudar ciegamente. Eres tú el que está terriblemente mal por atreverte a exigírmelo. Es una armadura que, paradójicamente, termina siendo una celda, ¿no? Porque al aferrarse al enojo y a la indignación, pues estás validando la premisa inicial de que hay algo por lo cual deberías sentirte culpable. Es un círculo vicioso tremendo. Y Mose intenta romper ese ciclo ilusorio diciéndole claramente a Magdalena, a ver, no eres culpable. Tu función aquí no es culparte. ¡Wow! Sin embargo, soltar el enojo y bajar las armas implica enfrentar cara a cara esa sensación original de insuficiencia. Y eso aterra. Por eso nos resulta mucho más cómodo preferir estar furiosos. Y esto nos conecta de una forma bien brillante con la estrategia maestra que desarrollamos para evitar sentirnos culpables. Porque como la culpa quema por dentro, nos vemos obligados a crear un personaje. Nuestro escudo protector. Bien menciona, de forma súper coloquial, se vuelve parte de las ples. Las ples, claro, derivado de este concepto gringo de los complacedores crónicos. Ajá, los people pleasers. Y analizar esto no como una virtud moral, sino como un mecanismo de defensa puro y duro, híjole, lo cambia todo. Es vital entender que ese papel es transaccional, o sea, el complacedor crónico no ofrece ayuda desde un lugar de abundancia emocional, empatía o amor genuino. Ayuda desde el terror al rechazo. Sí, desde el pánico a que piensen mal de ti. Exacto. Se busca complacer de forma compulsiva para evitar el juicio externo. Y sobre todo, para proteger un supuesto prestigio intachable. Es una transacción bien fría si lo piensas. Fría y calculada. Yo asumo esta tarea que detesto profundamente para que ustedes como grupo me sigan validando como el pilar responsable de la familia. Claro, es como comprar reputación.
pero la moneda que usas es tu propia salud mental. Y mientras hacia afuera la imagen es de alguien impecable y súper dispuesta, el monólogo interior es un verdadero campo de batalla. Hoy sí, la guerra sin cuartel adentro. Moss relata el diálogo destructivo que se dispara en la cabeza en estas situaciones, y de verdad, resulta imposible no identificarse por lo brutalmente honesto que suena. Esa voz repitiendo, ¡ay, mi primo, pinche primo, ¿qué le pasa a este cabrón? Exacto. Es la banda sonora de nuestra disonancia cognitiva. Totalmente. Por fuera hay sonrisas mientras haces el favor, pero por dentro es la Tercera Guerra Mundial. Y ese ruido mental incesante, este litigio imaginario mientras ejecutan las tareas, es exactamente lo que te drena la vitalidad. Te roba el momento presente. Claro. El análisis señala que justo en medio de esa queja sostenida es donde se dejan escapar todas las oportunidades de experimentar felicidad real. La vida física está pasando en el ahora, pero tu energía mental está atrapada en un tribunal exigiendo castigo a quien te ofendió. Oye, pero a ver, hagamos una pausa necesaria aquí, porque estoy segura de que existe una resistencia natural a asimilar esta idea, ¿no? A ver, dime. Es muy fácil escuchar esto desde fuera y pensar, a ver, no podemos ir por el mundo siendo unos irresponsables egoístas que mandan a volar a todo el que nos pide ayuda. Claro, el típico pretexto. Voy a ser de abogada del diablo. Todos buscamos ser personas confiables en el trabajo. Queremos que nuestra familia sepa que cuenta con nosotros en una crisis. Hay un valor real en hacer las cosas bien y tener buena reputación. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿en qué punto exacto esta responsabilidad se vuelve tóxica? O sea, ¿acaso el material sugiere que cualquier acto de servicio es una trampa mortal? No, para nada. Y esa es una distinción crítica que marca la diferencia entre el servicio real y la esclavitud emocional. A ver. El análisis de Moss en ningún momento sataniza la acción de ayudar. De hecho, le dice a Magdalena que hacerle el favor al familiar no tiene nada de malo en sí mismo. Dice, puedes hacerlo si quieres. Claro, la acción es neutral. Exacto. Apoyar a un amigo, entregar un proyecto, es neutral. La frontera se cruza peligrosamente cuando examinamos los motivos ocultos. El problema radica en a costa de qué se está actuando. A costa de tu paz. Exacto. Se convierte en un problema devastador cuando complacer a otros se vuelve una obsesión rígida. Y peor aún, cuando lo asumes como una función de vida. Ahí es donde sacrificas la paz interior en el altar de la validación externa. Comprendo perfectamente el matiz. O sea, es la inmensa diferencia entre ayudar porque genuinamente tienes el tiempo y las ganas y ayudar porque si dices que no, tu identidad frágil de persona indispensable se desmorona por completo. Y ahí es donde hace su entrado triunfal un término pesadísimo que usa el material. El famoso sistema de pensamiento ego. Uf, el ego. Normalmente en el lenguaje coloquial asociamos ego con alguien arrogante, ¿no? Alguien que habla demasiado de sus logros. Sí, el típico presumido. Exacto. Pero aquí estamos describiendo a un ego que, fíjate, prefiere vestirse con ropa de mártir. Ese es su camuflaje más sofisticado sin duda. En el marco del curso de milagros, el ego trasciende la simple vanidad superficial. Se define como un sistema de creencias completo fundamentado en la separación, el miedo y la escasez. Operar desde la careta del queda bien es, bajo esta óptica, una negación absoluta y violenta del amor propio. Quien hace esto se traiciona a sí mismo, silenciando sus necesidades para sostener un estatus irreal frente a los demás. Y frente a esto, Moss lanza una pregunta que te corta la ilusión de tajo, de verdad. Dice, ¿cuál prestigio? ¿Qué importa eso? Es una bofetada con guante blanco. Totalmente. ¿A quién le interesa eso verdaderamente? Y tiene toda la razón. O sea, existe un desgaste monumental por mantener un póster idealizado de nosotros mismos pegado en la mente de otras personas. Un póster que a la larga no sirve de nada. De nada. Especialmente si el precio diario es vivir repitiendo maldiciones en silencio, ¿no? Estás sudando y sufriendo para mantener contento a un ego que ni siquiera te ofrece beneficios reales a cambio. Y para dimensionar el costo real de este sistema del ego, hay que entender que su alimento principal es la atención. Tu atención ininterrumpida. A ver, explícame eso. Cuando cedes a la demanda de mantener ese falso prestigio, entras en un estado crónico de hipervigilancia. Tu mente está escaneando el entorno sin descanso. ¿Qué pensaron de mí cuando entregué el reporte? ¿Me agradecieron el favor con suficiente entusiasmo? Ay, sí. Alguien notó mi sacrificio inmenso. Todo este procesamiento en segundo plano te agota enormemente.
Físicamente, somete al sistema nervioso una respuesta de estrés y alerta que nunca se apaga. O sea, es equivalente a tener 30 aplicaciones abiertas en tu teléfono al mismo tiempo. Exactamente. La batería se drena por completo sin que aparentemente estés ejecutando ninguna tarea pesada. Y es trágico porque toda esa energía vital se despilfarra en sostener una máscara de utilería. Y la mayor paradoja de todo esto es que, en muchas ocasiones, las otras personas ni siquiera están exigiendo tanto como el propio ego asume. Es cierto, a veces es más nuestra película mental. ¿Sí? Tal vez el comentario original del primo fue solo una mala elección de palabras, pero la mente se encarga de armar un drama épico sobre las obligaciones, pues para poder sentirse heroica dentro de su propio sufrimiento. Lo cual nos arrincona frente a la necesidad imperiosa de cambiar de estrategia, pero ya. De manera urgente. Porque si ya quedó claro que el papel de complacedor crónico es una trampa del ego, que solo siembra culpa, miedo y un agotamiento insostenible, la pregunta inevitable es, ¿cómo desactivas esto? Claro, ¿cuál es la ruta de escape cuando la presión ataca? Bueno, la respuesta que ofrece la lección 98 plantea un cambio radical de perspectiva sobre nuestro propósito. La frase central dice, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Ok, a ver, porque cuando traducimos esto y lo leemos con un lente puramente psicológico, alejándonos de, digamos, cualquier interpretación religiosa, Quitándole el dogma. exacto, el concepto de salvación se revela simplemente como un sinónimo de alivio mental profundo. Significa renunciar a vivir asfixiados. Es, en esencia, la salvación frente a nuestro propio boicot cognitivo. Es una traducción muy acertada, y la fuente desmenuza esta idea dejándole claro a Magdalena que su función de vida definitivamente no es albergar enojo. No. Tampoco es convertirse en la sirvienta de las expectativas de los familiares, ni mucho menos obligarse a cargar con las responsabilidades del mundo entero. La instrucción es que la verdadera función radica en consagrarse a la verdad y practicar el perdón. Y fíjate que hay un detalle incisivo en el análisis que me parece una radiografía brillante de cómo funcionamos. A ver, cuéntame. Es la ironía de que este impulso desmedido por complacer llega a un grado tan absurdo, tan retorcido, que a veces ya ni siquiera buscamos quedar bien con los demás. Ah, ya sé para dónde vas. O sea, buscamos quedar bien con nosotros mismos. La mente se divide en dos entidades. Literal, el juez implacable que exige perfección y el acusado exhausto que intenta demostrar su inocencia. Todo dentro del mismo cráneo. Es el colmo de los colmos. Es el colmo, totalmente. Describe el narcisismo del sufrimiento en su máxima expresión. El ego desarrolla una complejidad tal que instaura un tribunal interno permanente. Sí, te exiges una pureza moral inalcanzable. Te castigas internamente por haberte atrevido a sentir enojo o por no haber ayudado de manera completamente desinteresada. Y justo por esto, la directriz central para desmantelar este tribunal se resume en una sola instrucción cortante. Perdona. Pero a ver, detengámonos en cómo se define este perdón, porque es crucial. Sí, hay mucha confusión ahí. En nuestra sociedad, perdonar suele confundirse con adoptar una postura sumisa, o sea, condonar un abuso o ponerte de tapete, pero el enfoque aquí tiene una practicidad inmensamente refrescante. Muy pragmático. La indicación es tan llana como decir, si lo hiciste o no lo hiciste, no importa, ya pasó. Esto nos revela que el perdón no es más que el acto pragmático de soltar el evento, abandonar la necesidad neurótica de que el pasado haya ocurrido de otra manera. Exactamente. Se despoja al perdón de cualquier falso aire de superioridad moral hacia quien nos ofendió. Es pura y simplemente el acto de desengancharse. Soltar. Perdonar implica darte cuenta de que la exigencia ajena no tiene el poder de alterar tu valor personal. Al utilizar la frase «ya pasó», le cortas de tajo la línea de suministro al ego. Porque el ego necesita alimentarse de los agravios del pasado, ¿no? Sí, de eso y de las amenazas del futuro para generar ansiedad. Al anclarte en el «ya pasó», la mente se ubica en el presente, que es el único lugar donde la paz es posible. Es una orden directa para bajarse del ring de boxeo mental. O sea, asumir que la pelea ya terminó hace horas.
Pero para quienes tenemos una mente terca y acostumbrada a pelear con sombras, el material es consciente de que solo la filosofía no basta. No, necesitas acción. Por eso proporciona un mecanismo de interrupción real, una práctica muy concreta. Dedicar 5 minutos de cada hora. Sí, se trata de un régimen de entrenamiento cognitivo verdaderamente riguroso. La tarea explícita consiste en hacer un alto total durante 5 minutos de cada hora del día para asimilar que no hay culpabilidad. 5 minutos cada hora suena a un sacrificio de tiempo gigantesco. Casi imposible en un mundo que nos exige estar productivos todo el tiempo. Suena a muchísimo, sí. Pero si hacemos una auditoría brutalmente honesta sobre en qué se invierte nuestro tiempo mental, o sea, ¿cuántos minutos de cada hora perdemos realmente rumiando corajes? Uf, demasiados. ¿Cuánto tiempo valioso se nos evapora imaginando conversaciones vengativas que jamás van a suceder? Si somos sinceras, fácilmente le entregamos al ego 20, 30 o más minutos de cada hora en estrés gratuito. Sin lugar a dudas. Y el propósito central de estos 5 minutos de pausa no es sentarse a intentar levitar ni lograr la iluminación mística. Su función primaria es actuar como un cortocircuito psicológico. Ajá. Nuestra arquitectura mental tiende a la rumiación por defecto. Al establecer una pausa deliberada cada 60 minutos, interrumpes violentamente ese patrón destructivo. Obligas al cerebro a frenar en seco la narrativa del pobre de mí. Funciona como un reinicio del termostato emocional. Porque si no pones ese freno consciente, la inercia del día te arrastra sin piedad. Un simple roce en la mañana te contamina la tarde entera y te arruina la noche. Y este rigor busca no dejar pasar ni una sola oportunidad de experimentar bienestar. Pero esto exige asimilar una verdad que resulta muy incómoda al principio. ¿Cuál es esa verdad? Que la estrategia vitalicia del queda bien jamás, bajo ninguna circunstancia, te va a otorgar felicidad verdadera. Te puede conceder una aprobación efímera, una palmadita en la espalda, pero jamás te dará paz estructural. Es en última instancia la renuncia definitiva a una de nuestras ilusiones más arraigadas. Implica renunciar a la fantasía de que puedes controlar lo que otras personas piensan de ti mediante sacrificios constantes. Mientras esa ilusión persista, tu mente seguirá siendo rehén de la opinión ajena. Estas pausas son el entrenamiento indispensable para dejar de buscar valor en la mirada externa. Si trazamos una línea para observar todo el inmenso terreno que hemos cubierto hoy, el panorama es súper revelador. Ha sido un viaje. Arrancamos observando un escenario súper rutinario, la frustración sorda que surge tras cumplir un favor familiar y quedarte con ese sabor amargo. Pero al raspar esa capa, fue evidente que el primo exigente nunca fue la causa real del incendio. Era apenas el detonador de nuestra gasolina emocional. Y al rastrear el origen de esa gasolina, nos topamos de frente con la culpa originaria. Una culpa alimentada por el ego que te convence de que todo tu valor reside en llevar puesta la careta del queda bien. Vimos el desgaste físico que requiere sostener esa máscara para finalmente desembocar en una salida táctica. La práctica innegociable de interrumpir el ciclo 5 minutos por hora como un botón de reseteo. Es literalmente el manual para desmantelar una bomba de relojería emocional, cable por cable. Y bueno, para ponerle el punto final a nuestra exploración de hoy, surge una metáfora de todo este análisis que resulta sencillamente imposible de ignorar. Algo para procesar y masticar lentamente. A ver, es llevar este concepto del complacedor crónico hasta su consecuencia más lógica. Sí. Hemos hablado de la obsesión por quedar bien ante los demás, impulsada por el ego, para mantener ese estatus de persona buena y sacrificada. Pero la gran interrogante es qué sucede realmente cuando la puerta se cierra por la noche y llega la soledad absoluta. ¡Wow! Imaginemos esos momentos de silencio en la intimidad de una habitación vacía, sin familiares que exijan favores, sin jefes, sin nadie a quien impresionar. La pregunta es, ¿acaso se sigue llevando puesto el pesado disfraz de mártir? Ese es el vértice de toda esta dinámica. Muchas veces la respuesta es sí. La mente sigue actuando frenéticamente. Sigues justificando acciones pasadas frente a una audiencia imaginaria que vive únicamente dentro de tu cabeza. ¡Qué locura! Es pararse en el centro de un escenario mental, sudando bajo los reflectores, haciendo reverencias ante butacas que están vacías. Si logras, mediante este perdón continuo, encender las luces y percatarte de que el teatro está desierto, ese silencio es la llave maestra hacia la libertad. No hay nadie allí evaluando. El teatro vacío.
¡Qué imagen tan avasalladora y tan necesaria! Llegar a la conclusión de que estás gastando tu energía vital encendiendo cerillos defensivos en un escenario inmenso donde desde el mismísimo principio no había absolutamente nadie mirando la obra. Es un golpe al orgullo, claro. Un golpe directo al orgullo, pero al mismo tiempo trae un alivio indescriptible. Percatarse de que la presión es solo una ilusión construida es el primer paso firme hacia una paz duradera. Ha sido un ejercicio extraordinario desmenuzar estos conceptos y descubrir que nuestra función jamás ha sido complacer a fantasmas. Totalmente. Nos despedimos por ahora, dejando flotando en el aire esta reflexión ineludible. Vale la pena hacer una pausa el día de hoy y preguntarnos con honestidad brutal, ¿para qué audiencia invisible estamos actuando verdaderamente? Que encontremos mucha paz en nuestra mente y sigamos eligiendo la tranquilidad por encima del prestigio imaginario.